Hola amigos de Plus Médica, ahora nos toca hablar sobre cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes de los varones y esta es una enfermedad que ocurre a los pacientes de tercera edad. Cuando nosotros hablamos del cáncer de próstata vamos a encontrar varios factores de riesgo, encontramos factores hormonales, que es por el efecto de la testosterona, algunos factores de dieta como la grasa, factores genéticos, factores de raza, que las cuales, por ejemplo, cuando vemos la raza negra, tiene la mayor incidencia de cáncer de próstata con respecto a la raza blanca, y la edad. Y la edad es, los pacientes mientras más edad tienen, mayor incidencia de cáncer de próstata. Cuando nosotros hablamos de los factores de riesgos, vamos a hablar que tenemos que el cáncer de próstata depende de la testosterona. Entonces, esta testosterona, cuando se elimina en los pacientes que tienen cáncer de próstata, se encuentra la apoptosis celular. La apoptosis celular es la muerte celular. Entonces, la testosterona generalmente alimenta el cáncer de próstata y lo que tenemos, y es un factor riesgo para el incremento del cáncer de próstata en el paciente. Cuando hablamos de la dieta, vamos a encontrar que existen algunos elementos que aumentan el riesgo de cáncer. Dentro de esos factores que aumentan el riesgo del cáncer de la dieta es la grasa animal, principalmente el colesterol, es un factor de riesgo para incrementar el riesgo de cáncer. Sabemos que el colesterol es un precursor de los esteroides, y dentro de los esteroides se encuentra la testosterona. Entonces, cuando encontrábamos pacientes que migraban a zonas del Asia hacia Estados Unidos y cambiaban su dieta, encontramos que esas personas que viajaban aumentaban su riesgo de tener cáncer de próstata. Otro elemento que encontramos que aumenta el riesgo de cáncer de próstata es el cadmio. El cadmio es un oligoelemento que se encontró, por ejemplo, que se encontraba en las baterías, y muchas veces las poblaciones eliminaban esas baterías de los ríos, la gente ingería ese cadmio y entonces se incrementó el riesgo de cáncer de próstata. Dentro de los elementos que pueden protegernos contra el cáncer de próstata es el selenio, que es un antioxidante igual que la vitamina C, igual que los licopenos que encuentran en los productos como el tomate. Entonces, dentro de otros factores de riesgo encontramos el factor genético. El factor genético está asociado con el cromosoma 1, y normalmente cuando un familiar tiene antecedentes de cáncer de próstata, el riesgo es en la primera y segunda generación siguiente. O sea que si una persona tiene cáncer de próstata, hasta los nietos tienen riesgo de tener cáncer de próstata. Pues aquellas personas que tienen un familiar con cáncer de próstata, su chequeo tiene que ser a partir de los 40 años y no los 50 años. Aquí se ha visto que este factor genético está asociado con el cromosoma 1. Cuando hemos visto la raza negra es la que tiene mayor incidencia de cáncer de próstata y la raza amarilla es la que tiene menor incidencia de cáncer. Y cuando hablamos de la edad, mientras mayor edad tiene el paciente, mayor riesgo de cáncer de próstata, especialmente cuando tiene más de 70 años. ¿Ya? En el Perú es la segunda causa de cáncer en los hombres, y en Estados Unidos también es la segunda causa de cáncer. Actualmente aquí tenemos una incidencia intermedia, ¿no?, de cáncer de próstata, donde la tasa es de 12.7 casos por 100.000 habitantes. Cuando hablamos de la próstata, vamos a hablar que existe una clasificación de McNeil, la cual divide la próstata en 5 partes. Una es la zona periférica, que constituye el 70%, de ahí encontramos la zona central, la zona transicional, que es la zona naranja que ustedes ven ahí, y la zona fibromuscular, que es un tejido conectivo, que la cual se encuentra en la parte anterior. Cuando vemos el tejido prostático, este tejido prostático realmente va a tener esas zonas, y McNeil dividió estas zonas porque algunas originaban cáncer y otras originaban HPV. Entonces, las zonas que originan cáncer en la próstata es la zona periférica en primer lugar, en segundo lugar la zona transicional y en tercer lugar la zona central. La zona periférica constituye el 70% de la glándula prostática y origina el 70% del cáncer de próstata. La zona transicional es la segunda zona que origina cáncer y la cual puede originar un 20-25% de los casos, y la zona central el tercer lugar para originar un 10 a 15% del cáncer de próstata. Pero la zona que predomina en el cáncer de próstata es la zona periférica.
Cuando hablamos de los síntomas que puede presentar el paciente, cuando el paciente tiene un cáncer estadio inicial, el paciente no siente ningún síntoma. Cuando empieza a tener síntomas, muchas veces cuando son síntomas tardíos, la enfermedad es tardía, ¿no? Y la enfermedad es avanzada, lo cual va a presentar síntomas irritativos urinarios como son la disuria, poliaquiuria, urgencia miccional y la nicturia, y síntomas obstructivos como son la intermitencia, el chorro delgado, la retención urinaria, el goteo postmiccional. Todos esos síntomas irritativos obstructivos urinarios es lo que antiguamente se llamaba prostatismo y actualmente se denomina como LUTS. Puede encontrarse cuando la glándula prostática que tiene cáncer empieza a obstruir la salida de la orina. Pero también dentro del cáncer de próstata vamos a encontrar los síntomas que se producen cuando ocurre metástasis. Y la metástasis que más frecuente ocurre es en los huesos, en la columna lumbar, en el hueso pélvico, la cabeza de fémur. Entonces eso va a producir dolor intenso en el paciente, dolor lumbar intenso, que a veces no va a calmar con ninguna posición. Estos pacientes que tienen esa metástasis de los huesos, realmente puede hacer que comprima la médula espinal y eso va a producir muchas veces que el paciente pueda tener paraplegias. Otra cosa que puede ocurrir cuando el paciente tiene cáncer de próstata metastásico es que el cáncer se va de los ganglios pélvicos, y al tener ganglios pélvicos puede obstruir el drenaje linfático y eso puede producir linfedemas. Entonces todo esto va a ocasionar que el paciente pueda tener un edema en miembros inferiores que puede ser unilateral. Cuando nosotros tenemos el cáncer de próstata, también el cáncer de próstata puede invadir la vejiga y puede invadir los meatos ureterales, produciendo la anuria urológica, en la cual el paciente no orina y ya está produciendo hidronefrosis bilateral. El diagnóstico del cáncer de próstata se hace a partir de los 50 años. Y a partir de los 50 años se tiene que hacer dos pruebas. Una es el tacto rectal y la otra es el PSA, que es el antígeno prostático específico. El PSA tiene una sensibilidad de un 70%, igual que el tacto rectal, pero juntos el PSA con el tacto rectal tiene una sensibilidad de un 95%. Cuando nosotros hacemos el screening tiene que ser a partir de los 50 años, pero cuando el paciente tiene un familiar con cáncer de próstata, el screening tiene que ser a partir de los 40 años. El PSA es un marcador específico para cáncer de próstata, la cual debe ser menos de 4. Cuando el paciente tiene un PSA más de 10, es sospecha de cáncer. Entonces los pacientes tienen que ser sometidos a una biopsia. La idea es que el marcador, juntamente con el tacto rectal, nos da una sensibilidad de un 95%. Entonces es importante hacer las dos pruebas. Cuando nosotros hacemos el PSA, este PSA también puede variar por la edad. Sabemos que a medida que el hombre va creciendo, va desarrollándose y envejeciendo, la glándula prostática va a crecer igualmente. Entonces, ese crecimiento de la glándula prostática en forma benigna también puede variar el PSA. Sabemos por cada gramo de próstata de HPV puede elevarse el PSA en 0.33, mientras que en cáncer de próstata el PSA se va a elevar a 3.3 por cada gramo. Cuando nosotros tenemos el PSA, normalmente el PSA en pacientes de 40 a 49 años es hasta 2.5, de 50 a 59 años hasta 3.5, de 60 a 69 años 4.5 y cuando el paciente tiene más de 70 años hasta 6.5 el valor de PSA. Cuando nosotros vemos los pacientes que tienen tacto rectal sospechoso y cuando tiene un PSA más de 10, biopsia prostática. Se tiene que hacer una biopsia prostática para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Hemos dicho que el PSA puede ser normal hasta 4 en general, pero hay un borderline que es el valor de 4 a 10. Entonces, el valor de 4 a 10, hay un 30% de pacientes que tienen cáncer de próstata cuando tienen un valor de PSA entre 4 a 10. Y ese valor de 4 a 10, tenemos que hacer un screening para no hacer biopsias a todos los pacientes. Aquellos pacientes que tengan un tacto rectal normal y tengan un PSA entre 4 a 10, nosotros tenemos que hacer unas pruebas diagnósticas para descartar qué paciente debe ser sometido a una biopsia prostática. Una de las pruebas que usamos es el rango por edad, de la cual ya hemos hablado anteriormente, en las cuales hemos dicho que cuando el paciente tiene más de 70 años puede ser el PSA entre 6.5 hasta 6.5. Otra prueba que usamos es la velocidad de elevación del PSA. Sabemos que la elevación del PSA no debe ser más de 0.65 por año,
Entonces es otro criterio que nosotros podemos usar para ver qué paciente tiene que ir a biopsia prostática. Otra prueba que usábamos antiguamente era la densidad del PSA, y la densidad del PSA era el PSA total entre volumen prostático, y eso nos daba un índice que era 0.15. Cuando el paciente tenía un valor de mayor de 0.15 de densidad, entonces nosotros sospechábamos en cáncer de próstata. Si el paciente tenía una densidad de menos de 0.15, pensamos en HBP, hiperplasia prostática benigna. Pero actualmente lo que se utiliza más es lo que se llama el PSA libre. El PSA libre es el PSA que no está ligado a proteínas en el torrente sanguíneo. Entonces se saca el porcentaje de PSA libre. Ese porcentaje de PSA libre es la división entre el PSA libre, que no esté ligado a proteínas, entre el PSA total, y se multiplica por 100. El criterio para hacer diagnóstico es el 20%. Cuando el paciente tiene un porcentaje de menos del 20% de PSA libre, sospecha de cáncer de próstata y hay que hacer una biopsia prostática. Aquellos pacientes que tengan un PSA libre más del 20%, eso es HBP, sospecha de hiperplasia prostática benigna. Y esos pacientes se les dejan en observación. Entonces, ¿cuándo se hacen estas pruebas diagnósticas de PSA libre? Cuando el paciente tiene un tacto rectal normal y un PSA entre 4 a 10. Porque si el paciente tiene un tacto con un nódulo, tiene que ir a biopsia. Y cuando el paciente tiene un PSA más de 10, tiene que ir a biopsia. Entonces la biopsia prostática se hace por vía transrectal y la ecografía nos puede ayudar a través de la ecografía rectal a identificar las zonas que son sospechosas de cáncer de próstata. ¿Cuáles son las zonas sospechosas de cáncer de próstata? Las zonas hipoecogénicas, o sea, las zonas que tienen una imagen más negra, la cual nos hace sospechar la posibilidad de que pueda tener cáncer de próstata. Esas imágenes hipoecogénicas tienen una sensibilidad de hacer el diagnóstico de un 50%. Cuando hacemos la biopsia, el tejido histológico es el adenocarcinoma en el 95% de los casos. Hemos dicho que la zona periférica es la principal zona de la glándula prostática, pero también ocasiona el 75% del cáncer de próstata. La segunda zona que origina cáncer de próstata es la zona transicional, que es el 20-25%, y la tercera zona es la zona central, que origina el 10 a 15% del cáncer de próstata. Cuando hacemos biopsias, hacemos múltiples biopsias, hacemos 10 biopsias, 15 biopsias, 20 biopsias, y cada biopsia va a tener un grado de diferenciación. En urología, estas biopsias, para ver el grado de diferenciación lo denominamos como Gleason. Y el Gleason generalmente de cada biopsia va a ser un Gleason simple de 1 a 5. Entonces el grado 1 es el que tenga un cáncer bien diferenciado y el grado 5 es el que tenga un grado bien indiferenciado. Cuando nosotros tenemos cada biopsia, vamos a tener cada biopsia un Gleason de 1 a 5. Pero nosotros podemos tener dentro del tejido prostático varias biopsias con diferentes grados de Gleason. Entonces para eso hacemos el Gleason compuesto. El Gleason compuesto es para homogenizar más que todo a nivel internacional cuál es el grado de diferenciación del cáncer de próstata, y nosotros usamos el Gleason compuesto tomando las dos muestras más importantes. ¿Cuáles son las dos muestras más importantes? Aquellos que tengan los dos Gleasons más altos. Entonces, cuando sumamos las dos muestras más importantes, entonces vamos a encontrar un Gleason de 2 a 10. Cuando nosotros tenemos un Gleason de 2 a 4, vamos a hablar de un Gleason bien diferenciado. De 5 a 7 es un Gleason medianamente diferenciado, y de 8 a 10 un Gleason pobremente diferenciado. Entonces los pacientes que tengan un Gleason más alto tendrán peor pronóstico que las personas normales. Entonces de 2 a 10 es el Gleason compuesto. Cuando nosotros hablamos de estadios TNM del cáncer de próstata, vamos a hablar de estadio 1, T2, T3 y T4. El estadio N son los ganglios y el M de metástasis. El estadio 1 es cuando el tacto rectal es normal, y nosotros vamos a encontrar que estos pacientes se encuentra cáncer de próstata cuando se hace el estudio histopatológico de la tumoración. Nosotros pensamos que el paciente tenía hiperplasia prostática, se manda a patología y ahí encontraron el cáncer de próstata.
Cuando hablamos de que todo el tejido prostático está comprometido menos del 5%, estamos hablando de un estadio T1A. Cuando más del 5% está comprometido de todo este tejido prostático, estamos hablando de T1B. Y el T1C es cuando se hace una biopsia prostática por elevación del PSA. En esos tres casos, el T1A, T1B y T1C, el tacto rectal es siempre normal. Y este estadio T1N0, M0 es lo que se denomina también el cáncer incidental. El estadio T2 es cuando se palpa un nódulo dentro del tejido prostático. Ese nódulo está limitado dentro de la próstata y entonces el tacto rectal se va a palpar ese nódulo. El T2 es cuando compromete un solo lóbulo y T3 cuando compromete ambos lóbulos. El estadio T3 es cuando tenemos un cáncer ya que se fue por fuera del tejido prostático. Y ese cáncer puede invadir las vesículas seminales, como puede invadir microscópicamente por fuera de la cápsula de la próstata. Entonces, cuando invade por fuera, microscópicamente por fuera de la cápsula, estamos hablando de un estadio T3A. Y cuando invade las vesículas seminales, estamos hablando de un estadio T3B. El estadio 4 es cuando ya el cáncer de próstata se ha ido a otros órganos, como son la vejiga o como son el recto. También puede estadio 4 irse cuando ya tiene ganglios y cuando tiene metástasis. Entonces, el estadio 4 es básicamente el único estadio del cual también considera también la metástasis a nivel de los huesos y la metástasis a nivel de los ganglios. El estadio 4 es el estadio avanzado, el estadio 3 el estadio localmente avanzado y estadios tempranos es el estadio 1 y el estadio 2. Las cuales ahí el estadio 1 y 2 son los que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico para darles un tratamiento curativo a estos pacientes. Y esos son los estadios que nosotros debemos buscar con el screening a partir de los 50 años. Entonces, cuando hablamos de estadio en TNM, la metástasis son principalmente los huesos. Los huesos que se convierten son la columna lumbar, el hueso pélvico y la cabeza de fémur. Son los sitios más frecuentes donde dan lesiones osteoblásticas, son la neoformación de hueso, las cuales son huesos que generalmente se van en las radiografías más blancos, pero no quiere decir que sean más duros, sino son huesos frágiles que pueden ocasionar fracturas patológicas. Cuando vemos una radiografía ya tiene que tener un compromiso del 50% del hueso, entonces ya es un estadio avanzado de la enfermedad. Para hacer el diagnóstico precoz del cáncer de próstata tenemos que hacer la gamografía ósea. La gamografía ósea es con tecnesio 99, la cual va a ser captado por el hueso cuando tiene cáncer, pero también puede tener la captación cuando hay cuadros inflamatorios. Entonces tenemos que buscar nuestras zonas de mayor frecuencia de compromiso óseo. Entonces, las cuales son las zonas de mayor frecuencia de compromiso óseo: la columna lumbar, el hueso pélvico y la cabeza de fémur. Como esta gamografía ósea donde se ve captación, esas imágenes negras que ven en la cabeza de fémur, en el lado izquierdo, entonces vemos ahí se ve cáncer, igual que en la pelvis y en la columna lumbar. Los ganglios son los ganglios pélvicos, que son ganglios que están cursando a los lados de los vasos ilíacos. Estos ganglios, el principal ganglio que se compromete es el ganglio obturador y es el ganglio más importante que buscamos cuando nosotros hacemos la disección ganglionar. El diagnóstico de los ganglios se hacen con la tomografía pélvica. La tomografía pélvica buscamos los ganglios, la cual no va a ser 100% fidedigno, ¿no? Porque realmente muchas veces pueden ser ganglios microscópicos que no se pueden ver en una tomografía. Entonces, esa es la razón, pero de todas maneras hay que seguir esos pacientes para ver si hay compromiso ganglionar en un futuro. El tratamiento va a depender del estadio de la enfermedad. Entonces, hemos dicho que el estadio de la enfermedad puede ser estadio 1, en la cual es el T1N0M0, el estadio 2, T2N0M0, la cual estadio 1 y 2 son los estadios tempranos de la enfermedad, son los estadios iniciales localizados del cáncer. Estadio 3, T3N0M0, es un estadio localmente avanzado, y estadios terminales son estadio 4 con T4N0M0 o cuando el paciente tiene metástasis o cuando tiene ganglios pélvicos.
Entonces vamos a hablar de estadios y los tratamientos que debe recibir cada estadio. El tratamiento de estadio T1, N0, M0 y estadio T2, N0, M0 realmente son tratamientos que hacemos cuando el paciente tiene una sobrevida principalmente más de 10 años. Entonces, aquellos pacientes que tengan una sobrevida de más de 10 años, especialmente pacientes menos de 70 años, realmente se les ofrece dos cosas: la cirugía radical de próstata y la radiación. La cirugía radical de próstata realmente consiste en sacar todo el tejido prostático, las vesículas seminales, y es unir el cuello de la vejiga con la uretra membranosa. La radiación igual puede ser dos formas, de radio externo o semillas radiactivas que se colocan por vía perineal. Estos son los dos tratamientos que se hacen para pacientes que tienen menos de 70 años, y cuando el paciente tiene una enfermedad de cáncer de próstata, normalmente esta radiación y esta cirugía va a curar al paciente en un 70-80% de los casos. Cuando vamos cuál es mejor, la cirugía de radiación tiene el mismo tratamiento de eficacia para el cáncer de próstata. Cuando nosotros dejamos a observación el pacientes que tienen cáncer de próstata, eso lo dejamos más que todo por observación cuando el paciente tiene más de 70 años. ¿Y por qué? Porque el cáncer de próstata tiene un tiempo de aplicación muy lento. Entonces, para pasar un estadio 1 a un estadio 4, el paciente puede demorar 15 años en desarrollarse. Por esa razón, el paciente que tiene más de 70 años posiblemente no muera por cáncer de próstata, sino muera por otra causa. Si estos pacientes, nosotros que tienen más de 70 años, digamos 70, 75, 80 años, el paciente lo deja en observación, si dan cuenta en esta gráfica, tienen el mismo resultado que la radiación y la cirugía. Entonces la cirugía y la radiación y la observación va a tener sus indicaciones de acuerdo a cada paciente. Cuando el paciente tiene una edad menos de 70 años, tiene un PSA menos de 10, tiene un glicio menos de 7, es un paciente y tiene un estadio T1 y T2, es un paciente ideal para la cirugía radical de próstata o para la radioterapia. Y dentro de la radioterapia vamos a encontrar que existen dos tipos de radioterapia: el radio externo, ¿no?, que es la radioterapia con acelerador lineal, y la otra posibilidad es usar las semillas radiactivas. Las semillas radiactivas que se colocan por vía perineal, guiados a través de la ecografía rectal, las cuales colocamos radiación con paladio, y la cual se introduce esas semillas reactivas a todo el tejido prostático para producir efecto radioactivo en toda esta glándula prostática. Como esta braquiterapia tiene un poco de menos resultados que la radioterapia de radio externo, se usa más que todo para estadios hasta T2A. Cuando hablamos de un estadio localmente avanzado, vamos a hablar de un estadio T3, N0, M0, y el tratamiento nunca va a ser la cirugía, sino va a ser un tratamiento combinado con radiación y también con hormonoterapia. Estos pacientes ya se fue el cáncer por fuera de la vejiga, fuera de la próstata, entonces se puede invadir las vesículas seminales y microscópicamente puede invadir por fuera de la cápsula prostática. La idea es tratar de reducir el tamaño de la glándula que tiene cáncer con el tratamiento hormonal, que vamos a hablar después, y después que se ha reducido, después de 2 meses que se ha reducido el tamaño de la glándula prostática, quitando la testosterona, sometemos al paciente a la radiación. Y esto se logra una curación de un 30% de estos pacientes que tienen un cáncer localmente avanzado. Cuando el paciente tiene un estadio terminal, un estadio 4, y tiene cáncer de próstata con metástasis o tiene cáncer de próstata con ganglios positivos, el tratamiento es hormonal. El tratamiento hormonal es sacar la testosterona. Sabemos que el tratamiento hormonal realmente lo que va a inducir es bloquear la testosterona, y al bloquear la testosterona va a producir lo que se llama la apoptosis celular. Esa apoptosis celular va a producir una respuesta en los pacientes, va a producir una reducción del tamaño del cáncer de próstata, y la respuesta va a depender de cada paciente, teniendo una sobrevida variable de 3 a 5 años, ¿no? Aquí el tratamiento hormonal es bloquear la testosterona. Sabemos que la testosterona se produce en 2 sitios. Uno de los sitios es en los testículos y otro
es en la glándula suprarrenal. En los testículos se produce el 95% de la testosterona y en la suprarrenal ocurre solamente el 5%. Entonces, cuando tenemos el tratamiento hormonal, tenemos que el 95% se produce en los testículos y 5% en la suprarrenal. Basta que nosotros demos ese 95% que se produce en los testículos para que hagamos el tratamiento hormonal. Ese 5% de la suprarrenal no nos interesa. Entonces, lo que nos interesa más que todo siempre es ese 95%. Entonces, ¿cómo bloqueamos ese 95%? Con estos 4 tipos de tratamientos hormonales. El primer tratamiento será sacar el testículo y es la orquiectomía bilateral. Entonces, la castración quirúrgica es uno de los tratamientos definitivos que tiene el paciente cuando tiene cáncer terminal de próstata. Y eso es un tratamiento irreversible, ¿no? Irreversible. Aquellos pacientes que no quieren sacarse los testículos, entonces lo que se le hace y les ofrece es la castración bioquímica. ¿En qué consiste la castración bioquímica? En bloquear todo el efecto que ocurre, bloquear la testosterona a través de su eje hipotálamo y hipofisario. Sabemos que los testículos producen testosterona gracias a que el hipófisis y el hipotálamo producen mediadores. ¿Qué mediadores existen? La LH y la GNRH. Entonces, la idea de esto es bloquear esos dos mediadores. ¿Cómo bloqueamos estos dos mediadores? A través de los agonistas LH-RH, como el leucopride y la triptorelina. El leucopride y la triptorelina son mediadores que lo que van a hacer es ir dentro de los receptores de la hipófisis. Estos receptores que se encuentran en la hipófisis captan la LH-RH. Entonces, lo que hace el leucopride y la triptorelina, que son medicamentos que se colocan en ampollas, es bloquear estos receptores, y al bloquear esos receptores lo que hace es impedir que el LH-RH ingrese dentro de la hipófisis, y eso bloquearía, ¿qué cosa? Bloquearía la producción de la LH. Entonces, ese es el primer mecanismo por el cual nosotros usamos la castración bioquímica, bloqueando los receptores que se encuentran en la hipófisis para que no se produzca el LH. Otro medicamento que usamos para bloquear la producción de la testosterona es crear un feedback negativo. ¿Cuál es el feedback negativo que usamos? El feedback negativo que usamos es usar estrógenos. Al usar estrógenos se ha encontrado que los estrógenos tienen los mismos receptores que la testosterona. Entonces, al yo meter estrógenos en el paciente, lo que voy a hacer es un feedback negativo produciendo una disminución del LH a nivel hipófisis. Y eso realmente también es otro mecanismo por los cuales nosotros bloquearíamos la producción de LH. Y entonces haríamos que no se produzca la testosterona estimulado por las células de Leydig, ¿no? Otro mecanismo por los cuales nosotros podemos bloquear la producción de efecto de la testosterona sobre la glándula prostática es bloquear los receptores que se encuentran en la membrana de la célula prostática. En la membrana de la célula prostática encontramos receptores que captan la testosterona, ¿no? Y esa testosterona ingresa dentro del citoplasma para actuar con la 5-alfa reductasa y convertirse en la dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué hacemos con estos medicamentos? Bloqueamos los receptores que se encuentran en la membrana celular de la célula prostática para que no capte la testosterona. Y esos son los antagonistas de los receptores, que son los antiandrógenos. Esos antiandrógenos que encontramos son los medicamentos como la ciprosterona, la frutamida, la bicalutamida y la nitulamida. Esos medicamentos son medicamentos que bloquean los receptores que se encuentran en la célula prostática para impedir que ingrese la testosterona dentro del citoplasma. Y esos son medicamentos por vía oral. A diferencia de los agonistas LH-RH como el leucopride y la triptorelina, que son ampollas, estos medicamentos se dan por vía oral
y eso permite evitar que ingrese la testosterona en la célula prostática, bloqueando los receptores que se encuentran dentro de la membrana de la célula prostática. Entonces hemos visto medicamentos que actúan a nivel LH, hemos visto medicamentos que actúan a nivel de la célula prostática, y ahora vamos a hablar de medicamentos que actúan inhibiendo el paso de colesterol a testosterona. Nosotros sabemos que con el tiempo, lo que va a ocurrir es que la célula prostática, que depende de la testosterona, va a crecer por el efecto de la suprarrenal. La suprarrenal, al encontrar una deficiencia de testosterona, lo que va a producir es una mayor cantidad de testosterona, de andrógenos, que van a ir directamente sobre el tejido prostático. Entonces, para inhibir esa producción de testosterona que se produce en la suprarrenal, lo que nosotros hacemos es dar medicamentos que inhiban el paso de colesterol a testosterona a través de las enzimas del P450. Entonces, estas enzimas del P450 permiten el paso de colesterol a testosterona. Y entonces lo que nosotros damos es tratar de bloquear esa enzima para evitar la producción de la testosterona que se produce en la suprarrenal. ¿Qué medicamento usamos? El ketoconazol, que es un antimicótico, la espirolactona, que es un diurético, y la aminoglutamida, que es un anticonvulsivante. Estos medicamentos también van a bloquear el paso de cortisol. Entonces, esos medicamentos tendremos que agregarle, ¿qué cosa? Corticoides, para evitar el síndrome de Addison en los pacientes. Y con eso yo suprimo la posibilidad de la testosterona aumentada producida por la suprarrenal, para evitar que haga efecto sobre el tejido prostático, que es canceroso. Entonces tenemos varios medicamentos para los cuales podemos producir la castración bioquímica y la castración quirúrgica. ¿Qué va a producir estos pacientes? Estos pacientes van a producir en ambos tipos de tratamientos, quirúrgicos o bioquímicos, la disminución del libido sexual y la potencia sexual. Y también va a producir que el paciente, al tener deficiencia de testosterona, tenga osteoporosis, bochornos, igual que las mujeres cuando están en la etapa menopáusica. Entonces, estos son efectos colaterales que pueden tener estos medicamentos. Cuando nosotros hablamos de tratamientos de primera línea, van a ser aquellos tratamientos en los cuales bloqueamos la testosterona producidos por los testículos. ¿Y qué tratamientos usamos como de primera línea? Uno es la castración quirúrgica, sacar los testículos, y en la castración bioquímica usamos los agonistas LH-RH y los antiandrógenos, porque esos son los que tienen menos efectos colaterales. Y cuando hablamos de tratamiento hormonal de segunda línea, son cuando nosotros bloqueamos más que todo el efecto hormonal que produce la suprarrenal. Al aumentar la suprarrenal, la cantidad de testosterona, entonces usamos medicamentos de segunda línea. ¿Y cuáles son los medicamentos de segunda línea que usamos? También son los antiandrógenos y también son los inhibidores del P450, como son el ketoconazol, la espirolactona y la aminoglutamida. Son los tratamientos que usamos como segunda línea hormonal cuando vemos que el PSA, que es el antígeno prostático específico, empieza a elevarse por efecto de la hormona suprarrenal, que es un andrógeno que va a actuar sobre el cáncer de próstata. Entonces, la tratamiento de segunda línea tenemos los antiandrógenos como la frutamida, la biclotamida y la ciprosterona en aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento hormonal, ¿no? Para bloquear la testosterona que se produce en la suprarrenal, y los inhibidores del P450 como el ketoconazol, la aminoglutamida y la espirolactona, usando siempre corticoides para evitar el síndrome de Addison en los pacientes. Cuando el paciente no responde a esta segunda línea hormonal, el paciente se hace resistente al tratamiento hormonal. Las células mutan y entonces ya no van a depender de la testosterona. Y entonces ahí es cuando el paciente va a elevar el PSA otra vez y va a fallecer por cáncer de próstata. ¿Qué les queda a esos pacientes? Ya no les queda otra cosa más que la quimioterapia, la cual no tiene mucha eficiencia o mucha eficacia en el tratamiento del cáncer de próstata. Da un poco de mejoría en los pacientes, pero al final el paciente va a fallecer. Que se usa la doxorubicina, estramustina, etoposído, otros medicamentos que no se ha visto
mucha eficacia en el cáncer de próstata. Entonces, para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata es importante hacer el diagnóstico precoz para que el paciente esté en un estadio T1 y T2 y el paciente poderlos curar del cáncer. Porque cuando ya están en estadios avanzados, estadio 4, ya no es curativo el cáncer, y aquí el tratamiento ya al final va a ser solamente darle calmantes para el dolor, que es muy intenso, especialmente en la parte ósea, ¿no? Y tratar de tratar los síntomas en forma paliativa. Eso es todo lo que queremos hablar sobre cáncer de próstata, y si tienen alguna pregunta pueden comunicarse con Plus Médica, ¿no? Y resolver sus preguntas.